Bajo la sombra de Sandino. A 25 años de la revolución nicaragüense, los comandantes rompen el silencio. Edén Pastora, Donald Mendoza, Javier Pichardo, José Valdivia, Víctor Tirado López, Elías Noguera. El escritor y corresponsal de prensa salvadoreño Carlos Ernesto García llega a Nicaragua a finales del 2004, año en que se cumple el 25 aniversario del triunfo sandinista, que en julio de 1979 ponía fin a una tiranía que llevaba en el poder más de 4 décadas, la de los Somoza. Aquel acontecimiento que marcaba un antes y un después en la vida de los nicaragüenses fue precedido por una larga guerra que abarcó todo el período de los 80 bajo el gobierno sandinista, que durante esa década debió enfrentarse a nuevos enemigos, la Contra, financiada y dirigida por la administración norteamericana. La presencia en Nicaragua durante esa época de asesores cubanos y el apoyo militar por parte de la disuelta Unión Soviética, así como el respaldo de gobiernos amigos de la revolución nicaragüense, llevaron a todo un pueblo a una guerra sin cuartel en la que se formó uno de los más grandes ejércitos regulares de Centroamérica, el Ejército Popular Sandinista, que llegó a tener en sus filas más de 100.000 hombres y mujeres en armas. Algunos de los protagonistas de aquellos años, hombres que combatieron desde su adolescencia hasta lograr los más altos niveles en la dirección del Frente Sandinista, hablan con Carlos Ernesto García y revelan a lo largo de estas entrevistas aspectos que desvelan algunos de los acontecimientos que hasta el día de hoy se han mantenido en el más estricto silencio. El reportaje Bajo la sombra de Sandino se pregunta por los desaciertos cometidos, voluntaria o involuntariamente, por algunos miembros de la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional, e intenta hacer una lectura de los acontecimientos que les llevaron en los 90 a repetidos fracasos electorales frente a un pueblo que les había brindado durante muchos años no solo su sacrificio, sino su sangre en aras de un sueño frustrado. Los excomandantes sandinistas que se reúnen en este reportaje radial han inscrito, todos ellos, su nombre en la historia de la revolución de Nicaragua, una revolución inconclusa. Escuchemos a Edén Pastora, el comandante que se tomó el Palacio Nacional en agosto de 1978 y se convirtió con esa acción en uno de los míticos comandantes de la revolución, el comandante Cero. La toma del palacio la ideé yo. Fue una idea mía, de 1970. Pasamos 8 años proponiéndosela a la Dirección Nacional y la dirección la rechazaba porque no teníamos capacidad orgánica para capitalizar los efectos políticos que iba a generar esa acción guerrillera. No me arrepiento de haberlo hecho. Y en las mismas circunstancias volvería a hacer lo mismo. Cumplí con un deber revolucionario, con un deber orgánico, con un deber patriótico, con un deber sandinista. A veces me da tristeza tanto sacrificio, tanto heroísmo, tanto heroicidad de parte de este pueblo para quedar otra vez en nada. Y acostumbro decir que en mi vida vi el auge del fascismo, la derrota del fascismo. Vi el auge revolucionario y vi la derrota revolucionaria. Y vi el retorno del fascismo. Y creo que todavía puedo luchar para volver a hacer la revolución. Pregunto cuánto dura el momento de ser feliz al fin, de vivir plenamente. Reclamo para ti, para mí, un espacio de sol donde no quepa la muerte. Yo no pierdo la fe porque la revolución no ha fracasado. Fracasaron los hombres como malos revolucionarios, como falsos revolucionarios. Entonces,
esa acción que mundializó el sandinismo, esa acción que hizo que el mundo volviera los ojos a Nicaragua y se diera cuenta de la barbaridad que estábamos viviendo nosotros los nicaragüenses bajo una dictadura somocista apoyada por los norteamericanos. Que la lucha no es un obstáculo real para todo lo nuestro, más bien en la lucha nació ese amor que creció. Fue una gran cosa, creo yo, que es el principio del fin del somocismo. Desgraciadamente la Dirección Nacional no le da la importancia en la historia que merece, porque ninguno de ellos se atrevió a meterse en el palacio, por 5 razones poderosas que se conjugan cuando se juntan los 5 dedos de la mano. De luchar y quererte, te amo en la extensión del día, de la palabra vida, al ver... Usted también ha sido fundador de muchas cosas. Sí, soy el fundador de Radio Sandino. Me fui a Panamá, compré una Broadcaster de 150 watts. Me vine, la traje a la frontera y con antena dirigida mandé a Richard Lugo, a Antenor Ferrey, a Álvaro Ferrey, a que hicieran las transmisiones con una plantita eléctrica de 1000 watts. El transmisor era apenas de 100 watts o 150 watts, con una antena dirigida. La onda rebotaba en el mar y todo el Pacífico lo cubría hasta Corinto. Después lo pasaba al lago y cubría toda la costa oeste del lago. Después lo pasaba y cubría la costa este del lago. Y así estábamos haciendo maravillas, averías. Y fue tan positivo el experimento que el Frente ordenó la adquisición de una radio de 1000 watts, que la manejó posteriormente José Valdivia en Liberia, y los efectos fueron tan positivos que se compró una más potente y se llevó a la hacienda de Pepe Figueres La Lucha, y ese es el origen de La Voz de Sandino. De Yucapuca partió el general, lo acompañaba su estado mayor, se vio obligado por el frío intenso a dirigirse a San Rafael. Llegó a la casa de Blanca Arauz, telegrafista del pueblo aquel. Y la Fuerza Aérea. Bueno, una vez que aterricé en Panamá, en mi viaje clandestino, vi un varón Beechcraft muy bonito, bien pintadito. Me fui donde el general Torrijos, se lo pedí, y aquel hombre no me negaba nada. Me dio el avión y me mandó donde el jefe de la Fuerza Aérea, que se lo acababan de quitar al narcotráfico, lo acababan de arreglar, y Purcell, creo que se llamaba, el jefe de la Fuerza Aérea, se llevó la mano a la cabeza cuando supo que el general Torrijos me estaba regalando el avión. Le puse tirabomba, le puse 2 ametralladoras 30 en la nariz, hice un cazabombardero. Vino a ametrallar, a bombardear la loma y todo. Y así fue el origen del primer avión de la Fuerza Aérea. Compré un push and pull, y cuando hice una estructura se la tuve que pasar a Polata, y ahora todo el mundo cree que el fundador de la Fuerza Aérea es Polata y no este ciudadano que es el que fundó la Fuerza Aérea, que celebra su día pero nunca invitan al fundador. 2 días después tuvo que partir hacia la Segovia donde se internó. Sobre el general Torrijos te quiero decir de que me considero en Nicaragua el único torrijista, porque mantengo mi posición de sandinista, que la esencia del sandinismo es el nacionalismo y la esencia del torrijismo es el nacionalismo. Sin embargo, ahora que su hijo ganó las elecciones, invitó a Tomás, a Daniel, a la toma de posesión, y no invitó al único torrijista de Pastora. Así es la política, así son estas cosas.
Torrijos una vez me dijo, tú eres el hijo que hubiera querido haber tenido, me dijo. El viejo, yo creo que al nicaragüense que más quería, más admiraba y se identificaba con él era conmigo. Inclusive, yo me atrevo a decir a veces que por mí fue que Torrijos se metió a la guerra. Una vez que hablando de mi padre se me rodaron las lágrimas, él se impresionó mucho. Me invitó a beber champán rosado, que nos olvidáramos de los dolores, que eran momentos de alegría. Y después de que pasó ese momento difícil, duro, me dijo, hombres como tú son los que necesitan los pueblos. García Márquez estaba presente. Y yo te voy a hacer entrar al frente de un ejército. ¿Qué querés? Me dijo. Arma, general. ¿Qué año corría ese? ¿Ah? ¿Qué año corría entonces? Y era el 78, inmediatamente después de la toma del palacio. Eso sería como en septiembre. Cuando me llamó a que le contara todo el Estado Mayor General de la Guardia Panameña la experiencia que querían oírla, contado de labios del actor. Y ahí estaba García Márquez, y cuando le dije armas, general, se volteó de Noriega y le dijo, coronel, vea qué cositas tienen allí para mañana, entrégueselas al comandante Pastora. Y ese día me pedí una borrachera con champán rosado, que el día siguiente fui con la goma que da el champán a recibir 1.500 armas, que para nosotros era todo el arsenal del mundo. Y nos creímos que teníamos agarrado a Dios de los huevos y nos lanzamos a la guerra contra Somoza. Con los primeritos rayos de la aurora, nuestras municiones debemos sacar y bien distribuidos poner en la alforja 100 tiros por hombre sería lo ideal. Nuestra militancia revolucionaria nos exige a todos a diario. Bueno, mira, quiero decirte que mi salida es uno de los momentos más duros de mi vida después de la muerte de mis padres y de mi hermano Pánfilo. Fue algo doloroso y Dora María Telles me vio llorar como un niño. Haber dejado la revolución por la que yo había luchado toda mi vida, imagínate lo que significó eso. Haber dejado lo que a mí me había costado tanto, dolor de mi madre, de mi esposa, de mis hijos, de mis seres queridos. Definitivamente, yo quise salir sin ocasionarle daño a la revolución, ni siquiera a la Dirección Nacional, y dejé una carta impresa que muchos no le entendieron, que se quedaron en lo superficial, en el baño del queque, en lo guevariano, y no profundizaron cuando yo dije, por mi mente pasan 1000 problemas que a veces me entristecen. No me entendieron cuando dije, tuve que esperar otras condiciones que me permitieran marchar. No me entendieron cuando dije, espero que un día la historia reconozca el papel político-militar del Frente Sur, Benjamín Celedón, trampa estratégica del Frente. Porque el Frente Sandinista, para secuestrar, para confiscar mi popularidad, una de las medidas fue que no se hablara del Frente Sur. Una de las medidas fue desconocer el papel heroico de miles de compañeros, de 1850 muertos. Desconocer el papel de 2500 heridos que hubo en esa guerra. Desconocer la guerra trampa estratégica en la que cayó Somoza. Para secuestrar, confiscar la popularidad de Edén Pastora, que a la dirección les molestaba, le hería, les ofendía el amor que este pueblo me tenía. Y yo nunca hice por darles problemas a la dirección, andaba de puntilla.
Me fueron apartando y apartando hasta yo no hacer nada. Y yo he sido un hombre que sirvo para todo, menos para no hacer nada. Entonces, cuando vi que ya me tenían sin hacer nada, opté por invitar al comandante Valdivia, José Valdivia, a ir a probar una tesis. La tesis consistía en que yo le decía a la dirección que no era en El Salvador que teníamos que ir, que era en Guatemala. Y le decía que en El Salvador no habían condiciones políticas ni militares para lanzar al pueblo de El Salvador a una guerra o una insurrección o una guerrilla. Que en El Salvador estaba un gobierno que estaba haciendo reformas. Que en El Salvador los compañeros salvadoreños ya habían planteado la lucha de clase y que no se podía dar una insurrección general, tenía que ser de un sector. Que los compañeros salvadoreños no habían hecho un trabajo internacional, como lo hicieron después cuando Francia y México reconoce al Farabundo Martí como la fuerza beligerante, pero en ese momento no lo habían hecho. No olvide el uso de los parapetos, de desplazamiento y saber camuflar, la utilización de sectores de fuego y la posición correcta de tirar. Es indispensable. En El Salvador iban a pelear contra un ejército, el mejor ejército de Centroamérica, que iba a pelear defendiendo a la institución, al ejército, no iba a pelear defendiendo a la burguesía, ni a la oligarquía, ni a ninguna familia, ninguna clase social. Que los compañeros salvadoreños tenían una organización mejor que la nuestra, eran capaces de hacer el mejor secuestro y un acto de recuperación económica y recuperar 30 o 50 millones de dólares, y que en eso nos ganaban y nos aventajaban en mucho, pero que no era lo mismo montar una manifestación de 100 o 200 mil salvadoreños, ir a pedir reivindicaciones sociales, que era distinto a ir con un fusil en ráfaga y encontrarte con un ejército y un tanque disparándote un cerotazo de 105 milímetros o una ametralladora 50 o un G3 en ráfaga. Que los compañeros salvadoreños había que foguearse en esto, organizarse militarmente. Les ponía a la dirección una y otras razones de esta naturaleza políticas y militares. Que nosotros tuvimos una retaguardia, que fue Costa Rica, y que nosotros los nicaragüenses no podíamos ser una retaguardia estratégica para los salvadoreños. Que podíamos ser una retaguardia cuentagotas de las cosas que podían necesitar, pero un fluido de armas como lo tuvimos con Costa Rica no podíamos ser. Le hablaba así y le decía que las condiciones estaban dadas en Guatemala. Que en Guatemala había un gobierno desprestigiado, que había un gobierno militar que acababa de matar al socialdemócrata de Fuentes Mor y que Torrijos, el general, estaba indignadísimo. Además, López Portillo en México quería hacer la retaguardia de la Revolución Centroamericana, como el Macho Carazo en Costa Rica, el presidente le había salido bien ser la retaguardia de Nicaragua. México quería ser la retaguardia de la Revolución Centroamericana. Que en Guatemala habían fuerzas revolucionarias con experiencia política y militar, unas organizaciones que le roncaba la carabina. Que estaba una organización ORPA, que podía jugar el papel tercerista que nosotros jugamos en Nicaragua. Que apoyáramos a los guatemaltecos en vez de los salvadoreños, mientras los salvadoreños se iban madurando en lo militar. Que apoyáramos y desarrolláramos esta fuerza que todo el mundo creía que era socialdemócrata o que era socialdemócrata, y que la acción, la sacrosanta acción, los iba a unir las bases con el EGP y con la FARC. No sabía yo que la dirección del frente había pactado con Alarcón, el Mico Alarcón,
la ultraderecha, que Nicaragua, que el frente no le iba a ayudar a la guerrilla guatemalteca a cambio que el gobierno de Guatemala no le ayudara a la contra. Yo desconocía eso. Y después del fracaso de la insurrección salvadoreña, cuando se empantanan en una guerra de guerrillas sin solución, sin problema, porque el imperialismo no iba a permitir que cayera El Salvador, en Nicaragua los agarramos con los pantalones bajos. Yo nunca había visto en la historia de la humanidad liberarse dos pueblos a la vez. Que era imposible que los gringos dejaran que cayera, que se liberara El Salvador. Entonces mi tesis era, con estos argumentos, era Guatemala. Cuando yo no estaba haciendo nada, invité a Valdivia a que me acompañara a irle a buscar a los guatemaltecos lo que le hacía falta, la logística. Porque los revolucionarios guatemaltecos estaban en la época que yo había estado 20 años, si tuviera un fusil, si tuviera un lanzagranada, si tuviera una granada, si tuviera un radio, si tuviera un explosivo, si tuviera. 20 años estuve así. Y los guatemaltecos estaban en esa época, en ese periodo. Entonces, invité a Valdivia y Valdivia se fue conmigo. Pero hubo una gran confusión. Mis compañeros creían de que yo iba molesto con la dirección y que iba a combatir a la dirección. No es cierto. Me fui, el mundo se sorprendió, se dio la máxima de José Martí, que en política lo real es lo que no se ve, y también los compañeros de la Dirección Nacional creyeron que yo me iba en un plan con Torrijos para volver contra la dirección, y no es cierto. Yo me fui en un plan con Torrijos para combatir a Lucas Romeo. Torrijos estaba indignado, le habían matado a su pupilo Fuentes Mor, Lucas Romeo. Me retuvieron en Cuba por gestiones de la Dirección Nacional 1 mes, 2 meses, 3 meses. Pude salir de Cuba, me fui a México, hice contacto con Orpa y empecé a ayudarle a Orpa. En ese momento la CIA me contacta y me pregunta qué ando haciendo. Yo sé que estoy en el territorio de la CIA y que si no platico con la CIA, si no me manejo con la Central de Inteligencia Americana, dura más un chilote en las tapas de un chancho que yo vivo. Entonces empiezo a manejarme con la CIA. Le explico de que ando tratando que en Guatemala no pase lo que pasó en Nicaragua, que ando tratando de ayudarle a una fuerza revolucionaria democrática para que no gane la izquierda en Guatemala. Entonces me preguntan que por qué no voy a arreglar el problema en Nicaragua primero. Y le digo porque en Nicaragua ya es un hecho consumado. Ya el frente tiene 2 años, tiene ya 3 años, y que ha montado una fuerza que ya no se puede derrotar. Y que como el frente habla a nombre de 50.000 mártires, que como el frente habla a nombre de la revolución y es andino, tiene un capital político enorme, que no se puede. Entonces me dice, ¿y si le damos todo lo que usted necesita para que usted arregle el problema de Nicaragua antes del de Guatemala? Entonces le pregunto que cómo confiar en ellos. Ellos me dicen, ¿qué prueba quieren? Entonces le digo, dejemos arreglado el problema de Guatemala, denme para armar 6-7 mil hombres en Guatemala de Orpa y me voy a arreglar el problema de Nicaragua. Me pidió un plazo de 72 horas, 73 horas, se fue a Washington
regresó y me dijo: trato hecho. Vamos a darle las armas para 6.000 hombres para que usted se vaya a Nicaragua. Yo pensé, me dan armas para 6.000 hombres, más las que tienen, más las que les he metido. Me voy a la montaña de Guatemala, que es una caja de hierro, no me mata la CIA, y tenemos prendido Guatemala. Y entonces Cuba y Nicaragua pueden dar todas las armas a la guerrilla guatemalteca, que tenemos la prueba que es la central de inteligencia la que nos armó. Hablo con los de ORPA, conscientes que no iban a entender esta maniobra. No le digo que es la CIA, le digo que son comerciantes de armas, que me venden los equipos, me los dropean, y cometo un error. Y le digo que las armas, el equipo me lo dan en 150, 200 dólares. Se quedan sorprendidos los guatemaltecos en dárnoslas tan baratas, pero yo compongo la torta, el error. Le digo que es con un compromiso que cuando nosotros ganemos le vamos a dar permiso desde Guatemala que ellos anden en su negocio de armas y vendan armas desde Guatemala al mundo. Y los contento a los de ORPA diciéndoles que una vez triunfado yo, Billy Vargas, valo verga, no valgo nada dentro de las estructuras de mando, y que no tienen los guatemaltecos, los guerrilleros guatemaltecos, los revolucionarios guatemaltecos ningún compromiso con esta gente. Me creen y empezamos a recibir las armas. El único que ha conseguido que la Central de Inteligencia Americana, Mr. Duke Claridge, el jefe de la CIA para América Latina, mande a disparar armas a una guerrilla latinoamericana. Los maizales se prendieron, los quiebraplatas se estremecieron. Llovió luz por Moyogalpa, por Telpaneca y por Chichigalpa. Yo no sé si esto se comprende o no se comprende, pero lo cierto es de que a los revolucionarios guatemaltecos le cayeron 1.000, 2.000, no sé cuántas armas. Y cuando ORPA sintió que tenía 2.000, 3.000 armas, creyó que tenía a Dios agarrado de los huevos y que con eso iba a derrotar al gobierno de Guatemala. Yo a grito le decía que no tomaran ninguna acción militar porque ellos estaban preparando la ofensiva del 82. Que no hiciéramos nada hasta que tuviéramos 10, 12, 15.000 hombres armados, entrenados, organizados para lanzar una ofensiva final. No hicieron caso, lanzaron la ofensiva, los desbarataron. Guatemala le protestó a Nicaragua. ¿Cómo iban a creer de que yo no era mandado por el frente? Y entonces el frente llamó a los guatemaltecos y les dijo: o trabajan con Edén Pastora y se nos van todos de aquí, o trabajan con nosotros y cortan a Edén. Y allí vino cuando ORPA, llorando, unos curas europeos, españoles, franceses, llorando, me dijeron que no podían seguir trabajando conmigo. ¿Qué pasó? En los movimientos revolucionarios hay dos tipos de revolucionarios: el que está con un arma en la montaña, lamentándose si tuviera, y el otro revolucionario que anda en busca de los boletos de avión, en busca de los congresos, las invitaciones a los congresos, en busca de las casas de protocolo, en busca de las botellas de whisky y las mujeres preciosas. Y desgraciadamente este es el revolucionario que manda, no es el que está en la montaña. Y esto, cuando ve que yo estoy poniendo en peligro las casas de protocolo, las botellas de whisky y las muchachas preciosas, ordenaron que me cortaran. Y así los verdaderos revolucionarios me cortaron. Y me quedé sin techo, sin piso, pero me quedé profundamente enojado. Porque por una parte veía al frente como el perro hortelano, ni comía ni dejaba comer. No dejaba luchar a los revolucionarios por una parte, y por el otro lado estaba poniendo en peligro la seguridad del Estado revolucionario en Nicaragua con sus inmadureces
de traer la guerra este-oeste a Nicaragua, con la inmadurez de no saberse manejar con los gringos, creyendo que cada uno es un Fidel, cuando ni los 9 juntos forman el puro que Fidel se fuma. Y cada uno de ellos llegó a creerse más que Fidel. Y en la década de los 80 hasta se reían y se burlaban de los consejos que Fidel le daba. Cuando Fidel les decía que no trajeran el tanque T-55 A y B, símbolo del poder soviético, y que iban a armar el área centroamericana. Y cuando Fidel lo aconsejaba que no pusieran la tarjeta de razonamiento, se burlaban de Fidel. Y cuando Fidel les aconsejaba que no se pelearan con los norteamericanos, que se manejaran con los gringos, se reían de Fidel y decían que Fidel era un viejo loco. Se creían más que Fidel. Me cortan, me quedo, como dijo Salamín, el panameño, sin techo y sin piso, pero me quedo con los huevos hinchados. Abajo donde no crece ni la esperanza y el perro comen el mismo plato y el indio sufre por el maltrato del terrateniente. Abajo donde la huella de aquel abuelo que tanto quiso dejarnos algo ya se ha borrado y el chilamate murió reseco. Me voy a Costa Rica a vivir, a rumiar mi cólera, y en Costa Rica se da una situación. La contrarrevolución está llegando a Costa Rica. El coronel Enrique Bermúdez, con todos los dirigentes contrarrevolucionarios. Y Estados Unidos está presionando a Monge, que acaba de ganar las elecciones, que le abra la frontera sur a la contrarrevolución. Yo me empiezo a preocupar. Empiezo a hablar con mis compañeros, Carlos Coronel y otros, y les explico que si la contra entra por el sur, los primeros muertos somos nosotros que estamos en el terreno de la contra en Costa Rica. En esas cavilaciones estábamos, en esas dudas terribles estábamos, cuando se aparece a mi casa Fernando Berrocal, Rolando Araya, de la Juventud de Liberación, que son los más de izquierda de Liberación, con el vicepresidente electo Fay. Y me dicen, Edén, hace algo. Y me cuentan que la embajada americana está presionando a Luis Alberto Monge, que es la derecha de Liberación, que Luis Alberto está comprometido con los gringos y que Luis Alberto le va a abrir la frontera a la contra. Llamo a Carlos y le digo, somos hombres muertos. Y me dicen que haga algo. Y le digo, ¿hacer algo cómo? Metete vos. Y le digo yo, ¿y con qué armas? Nosotros te damos las armas. Hablo con mi compa. Y por necesidad política nos tenemos que meter a llenar el espacio que iba a llenar la contra. Y los primeros 100 FAL los recibo de manos de Berrocal, de Rolando Araya y el presidente electo, vicepresidente electo que acaban de ganar las elecciones, el presidente Luis Alberto Monge y el vicepresidente Fay. Imagínate. Y con dinero que traigo del dinero que me daba Orpa para comprar armas a los narcos, a los traficantes de armas, y que yo tenía que guardarlo, no me queda otra que guardarlo porque no le puedo decir que las armas las está dando la CIA. ¿De qué cantidad estamos hablando de ahí más o menos? Estoy hablando de $1 millón. Empiezo a comprar armas y empiezo a mover gente y empiezo a montar la estructura. Y me pronuncio un pronunciamiento de que los revolucionarios latinoamericanos, centroamericanos y del mundo no conocen. Un pronunciamiento eminentemente sandinista, revolucionario, donde denuncio que la dirección del frente, con la mala conducción del proceso revolucionario,
está poniendo en peligro la seguridad del Estado revolucionario. Y de no ser que el pueblo armado expulse del poder a los que el dedo acusador y señalatorio de Sandino los muestra como traidores y asesinos. Si el pueblo armado no los destituye del poder, podemos volver al pasado. En noche de luna y viento, lamentos que se deshojan desde la tumba del indio muerto, abajo donde se escucha. En noches de luna y viento, lamentos que se deshojan desde la tumba del indio muerto, sin saber leer, sin poder hablar, descalzo y hambriento. Palabras proféticas. Desgraciadamente no me equivoqué. Y digo desgraciadamente porque el pueblo es el que ha tenido que pagar un costo terrible con estas profecías. Me meto y organizo la Alianza Revolucionaria Democrática Arde y el mundo no me entiende. Los revolucionarios de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, no me entienden. Los revolucionarios mexicanos, colombianos, los nórdicos europeos, los peninsulares, no me entienden. Porque el mundo cuando veía Nicaragua, lo veía negro-blanco. No veían otros matices. Y se confundían el norte y el sur como contrarrevolucionarios. Y al más grande sandinista, al más grande revolucionario, lo ven como contrarrevolucionario. ¿Y en Europa cómo percibió usted que se veía su discurso, se veía su acción? Tampoco en Europa me entendían, me veían como un contrarrevolucionario. Veían a Nicaragua con el gran capital político que tenía el frente, que todo lo que criticaba a la dirección nacional era contrarrevolucionario. No entendieron la disidencia. ¿Omar Torrijos lo hubiera entendido? Omar Torrijos lo entendió perfectamente bien. Mi disidencia. Carlos Andrés Pérez lo entendió perfectamente bien, la disidencia. Entonces, no me entendieron, se dio lo que ya se conoce, hasta el entendimiento del frente con Reagan. El gobierno de Reagan en Manzanillo, México, cuando Sepúlveda pidió el entendimiento, a petición de Estados Unidos, Sepúlveda pidió el entendimiento entre la negociación entre el frente y el gobierno de Reagan. Y el frente accedió y Reagan accedió. Fueron a Atlanta, Georgia, a negociar la agenda en 4 rondas de negociaciones. Puestos de acuerdo en la agenda, vinieron a Manzanillo, México, y en 13 rondas de negociaciones se entendió Reagan con la dirección nacional. Yo sé que no se pasa una segunda ronda sin ponerse de acuerdo en la anterior. ¿En qué se pusieron de acuerdo en 13 rondas de negociaciones? No se sabía. Solo se supo que se habían puesto de acuerdo en la última en decir que no habían llegado a ningún acuerdo. Reagan no había querido pagar el costo político ante sus aliados, ante sus amigos, ante sus partidarios, al reconocer de que se había entendido con los sandinistas, y la dirección nacional del Frente Sandinista no quería pagar el costo político que se supiera que se había entendido con Ronald Reagan. Y allí el Frente negoció la revolución, desmontar la revolución, desmontar el Ejército Popular Sandinista, desmontar todo a cambio de que Reagan respetara el status quo político y económico de la dirección nacional. Por eso es que Estados Unidos nunca habla de la piñata. Ustedes vieron cómo se dio la danza de los monos de Moscú con los monos de Washington, la dirección nacional aparentando que se estaba entendiendo con la contrarrevolución lo que ya estaba acordado en Manzanillo, México. Y Oscar Arias,
que le habían dado el Nobel de la Paz para que ni el huevoncito de Den Pastora le contradijera, fue el encargado por los gringos para implementar los acuerdos de Manzanillo, aparentando entre los monos de Washington y los monos de Moscú que se estaban entendiendo cuando ya estaban entendidos. ¿Cuál es el golpe más fuerte que usted recibe durante el proceso ese de, digamos, de estar en la zona de Costa Rica, de estar combatiendo contra las tropas del ejército del Frente Sandinista? ¿Militarmente o políticamente? Militarmente. Militarmente tengo 3, 4 golpes duros, porque los compañeros se fueron a hacer las acciones sin la autorización mía, contra la orden. Uno, en Palo Alto, en Palo Ralo, donde nos matan a 27 o a 33, no recuerdo bien, por un disparate de uno de los combatientes que se fue a atacar y se quedó celebrando la toma. Llegaron los helicópteros, los rodearon y los acabaron. Solo 2 salieron con vida. El otro golpe duro fue cuando Coyote, sin mi autorización, ataca Bluefield y ahí mueren 22 compañeros. Y el otro golpe fue la muerte de Ciclón, donde nos matan a 90 compañeros y a 100 y pico de colaboradores allí, porque Tomás Borges, cuando se dio cuenta que había muerto Enrique Smith, mandó a que mataran a todos los colaboradores nuestros que tenían civiles, que tenían amarrados prisioneros. Una orden desgraciadamente de asesinato, porque matar a prisioneros amarrados es un asesinato. Cuando había sido piadosa con guardias nacionales probablemente asesinos, ¿no? Aquello de implacables en el combate y generosos en la victoria fue una de las mentiras que el Frente vendió. Otra de las mentiras es decir que la contra estaba compuesta por guardias y mercenarios. El ejército, las tropas del ejército se quedaron estupefactas cuando se dieron cuenta que toda la contra era de campesinos. Ya los guardias habían muerto, desaparecido muchos años antes, porque los guardias eran mortales. Y el Frente lo manejaba como que nunca se morían, nunca se acababa la guardia. Entonces, esos fueron los 3 golpes duros que yo recibí militarmente. De allí todo fue victoria, en guerra de guerrilla. ¿Y políticamente? Políticamente el golpe más duro que yo recibí es cuando la Dirección Nacional, que gritaba que primero se ahogaban los peces, que los ríos daban marcha atrás, primero se caen las estrellas, antes de sentarnos con la contrarrevolución, y a los 15 días estaban sentados con la contrarrevolución, dándole beligerancia a la contrarrevolución, en vez de entenderse con su hermano disidente del sur. Ahora recientemente Tomás me dijo, y usted se lo puede preguntar a Tomás: Edén, te quiero decir una cosa muy personal. Gracias a Dios se te ocurrió la locura genial de hacer arte, me dijo Tomás. Si no hubiera sido arte, se mete la contra por el sur. Y la contra norte y sur nos matan a todos. Vos, con tu obcecación de no unirte con el norte, obligaste al imperialismo a negociar con nosotros. Vos salvaste la situación. Cuando oí eso a Tomás, yo pensé que yo merecía una medalla. Una, única, esa medalla por haber hecho arte. Entonces le dije a Tomás 2 cosas. Tomás, decí eso en público. Y Tomás me dijo: vos sabés que en política hay cosas que no se pueden decir. Le contesté, le repliqué: ¿y cómo te quedaste ronco de estarme preguntando por cuánto había vendido mi carnet? Se tiró una carcajada, levantó los brazos, me dio en la cabeza y me dijo: no cambiás, seguí siendo el mismo Edén. Sí, le digo, no cambio. Los que cambiaron
fueron ustedes. Se puso serio, severo, me volteó a ver y me dijo, ¿por qué? Y le dije, no me jodas, Tomás. Aquí entramos con la mochila vacía, vos, yo y todos los compañeros, y ahora todos ustedes tienen las alforjas llenas de dólares. Me vio profundamente y me dijo, sé cómo te has de sentir por tu situación económica. Mañana voy a recibir un dinero y te voy a ayudar. El mañana sigue siendo una tentación. Nunca llegó el dinero. Las manos cansadas de promesas, los labios repletos de protesta. Tengo en cada arruga un mal recuerdo, quiero despertar porque no aguanta ya mi cuerpo. Mira, en mi vida yo he manejado como 150 millones de dólares que nos dio Gaddafi, Fidel Castro, Carlos Andrés y la CIA. Cuando me los daba Gaddafi, nadie me decía que yo era agente de Gaddafi. Cuando me los daba Fidel, nadie me dijo que yo era agente Fidel, y lo mismo con Carlos Andrés o con Torrijos. Cuando recibí ayuda de la CIA, en las mismas condiciones, sin condiciones, me decían que yo era agente de la CIA. Garganta de Reagan, aliado del imperialismo, traidor Caín. La verdad es que de toda esa ayuda, incluyendo la ayuda que nos dieron los salvadoreños de 25 millones de dólares, creo que fue un acto de recuperación económica cuando secuestraron allí al hombre de la Nestro, el de la Nacional, no sé quién, porque los guerrilleros salvadoreños eran maestros en esa cosa, nos podían dar cátedra, nosotros éramos niños de teta en eso. Nos dieron 25 millones de dólares, sin factura, sin recibo, sin contabilidad, sin a quién rendirle cuenta porque no hay contabilidad. No se me quedó un dólar pegado en las manos. ¿Y sabes por qué? Por dos razones. Porque mis padres me enseñaron a tocar lo que no era mío. Y la otra razón, porque cada dólar de eso estaba salpicado de sangre porque era dólares de un pueblo para un pueblo que estaba luchando por su libertad, que se estaba muriendo por su libertad y su democracia. Me han dicho de todo, mis adversarios políticos, incoherente, errático, ambicioso, vanidoso, egocentrista, mercurial, impredecible, loco, hijo de puta. Me han dicho agente de la CIA, garganta de Reagan, aliado del imperialismo, traidor, Caín. La Contradi me ha dicho que soy agente Fidel Castro, agente de Humberto Ortega, 10º miembro de la Dirección Nacional, infiltrado en la Contra para no dejar entrar a la Contra por el sur. Me han dicho de todo, de todo. Calificativos hicieron falta, adjetivos hicieron falta en el castellano. Lo que nunca me pudo decir Tomás, ni el más connotado contrarrevolucionario, es ladrón, piñatero, deshonesto, cobarde, ni maricón. Tengo 21 hijos, estoy probado que soy muy macho. Entonces, ese día que hablé, o esa noche que hablé con Tomás, me dio una disertación de que estuvo bueno que me hubiera quitado el pañuelo de la cara, que por primera vez el frente tenía un rostro, y me dice, y con esa cara de buenote campesino que tenés vos, favoreciste mucho porque todo el mundo creyó que todos los sandinistas éramos buenotes como vos. Me habló media hora de que era bueno que me había quitado el pañuelo del rostro. Lo dejé hablar y hablar y hablar. Y al final, cuando terminó, le dijo, Tomás, yo no me quité el pañuelo. Se sorprendió y le dije, no me lo podía quitar, nunca me lo puse. ¿Y eso es verdad? ¿De verdad? ¿Nunca te pusiste el pañuelo? No. Eso es verdad. Ahí está la foto. No lo llevo ni siquiera en el cuello.
porque el pañuelo se lo había dado a un diputado que me lo había pedido en el Palacio. Y los muchachos se suben el pañuelo cuando la prensa, la televisión invade el bus, entonces los muchachos por atavismo se suben el pañuelo y se cubren el rostro. Seguramente que si hubieran dado el pañuelo, también me hubiera cubierto el rostro. Nunca me lo quité. Y Tomás tenía esa foto que estás viendo, la tenía en su oficina. No sé si lo puso en esa noche que yo llegaba, porque yo llegaba, o si la tiene siempre. Y se la señalé y le dije, mira Tomás, ni siquiera tengo el pañuelo en el cuello. El primer sorprendido de lo que le estaba diciendo era Tomás. ¿Eso en qué año pasó? Ahorita en el 2001 te voy a enseñar un libro que me regaló, vino aquí a mi casa a invitarme el 22 de enero, que era mi cumpleaños, porque me quería hacer una cena. Y lo que quería era preguntarme por mandato de la dirección si yo iría a la plaza el 19 de julio si me invitaban. Y le dije que sí. Solo me prestás el micrófono un ratito para saludar al pueblo. Y me dijo, no me jodas, por lo que querés robarte el show. Pero tu relación con Daniel, con la dirección, en este momento, ¿cómo es tu relación personal? Yo los quiero, son mis hermanos, les tengo un gran cariño. También hay un gran resentimiento porque echaron a perder la revolución, hay un gran malestar de mi parte, pero no es recíproco este cariño, porque el que me tiene miedo no me puede querer. El que me tiene celo por mi popularidad, por mi carisma, por mi protagonismo, por mi larga lucha, por el amor que me tiene el pueblo, no me puede querer. Yo a ellos sí. Y he hablado de estas cosas con ellos, con Tomás. Y te voy a enseñar ese 22 de enero el libro que me trajo, Un grano de maíz, y una entrevista que él hizo con Fidel. Y me puso una dedicatoria. Para Edén Pastora, cuya amistad durará siempre. No, cuya amistad con todos los paréntesis durará siempre. Los paréntesis cuando estuvimos en la disidencia agarrándonos del pelo y dándonos golpes. Una disidencia dura porque hubo sangre de por medio. ¿Alguna vez lanzó piedras desde el cielo? Piedra, sí, cargué unos aviones de piedra, se los dejé caer a mis compañeros, que la prensa, y hay la guerrilla, es la guerra de la ingeniosidad. Cargué 3 aviones 206 con 1000 libras de piedra, grava, piedras de pulgada y media, se las dejé caer a los compañeros, definitivamente se manejaron muy bien. No dijeron nada, ningún comentario, y yo creí que no les había hecho efecto, y los había desbaratado. 2 helicópteros fuera de combate, heridos, muertos, sin perforado, barbaridades le hice, pero yo eso lo supe hasta después que capturamos unos prisioneros del ejército, nos habían contado las barbaridades que les habíamos hecho, y como no dijeron nada, yo creí que no le habíamos hecho nada, entonces suspendí el operativo. La prensa lo comentó, el comandante Pastora le lanza piedras a sus antiguos compañeros, pero no eran piedras preciosas. Cargando verdes promesas, tengo surcos en las manos que el tiempo me ha regalado. El patrón lava sus manos con jabón y agua filtrada. Ay, el reloj que se recupera en el Palacio me lo regala el Frente 1 año después del triunfo, o sea, 2 años después del operativo El Palacio. El Frente, la dirección, tuvo ese reloj y me lo regala como una condecoración, como un reconocimiento, como un estímulo, como algo que me ligaba a la acción, y algo que era un Rolex que era de José Somoza Ábrego, y así me quedó ese reloj. Y una vez que fui donde Torrijos con el reloj, me preguntó que si yo tenía anillos, y le dije que no, que el único anillo de bachillerato que yo he tenido me lo había robado la seguridad de Somoza una vez que me capturó y me torturó.
Es un anillo con 7 o 9 brillantes, grandes. Un anillo que entonces valía $10,000. Le dije, no, general, perdone. Entonces él con todos los tics que tenía, que se peinaba y se despeinaba, se frotaba la cara y todos aquellos tics, me dice, eso es lo malo de ustedes los revolucionarios, se acuerdan de uno y lo valoran hasta que uno muere. Yo quiero que andes mi anillo. Ante ese argumento no me quedó más que aceptar el anillo, lo guardo como un tesoro. Son mis condecoraciones. Soy el único comandante que mantengo mi esposa de hace más de 40 años. Soy el único comandante que no cambié mi mujer, la mujer del pueblo, la india Yolanda, la mujer que me acompañó en la tristeza, en el abandono, en el hambre, en la amenaza de muerte, la mujer que me acompañó en la guerra, en el exilio, es la misma mujer que tengo. Todos los comandantes cambiaron su mujer del pueblo con aristócratas, con burguesas. Venancia, pecho de cabra, velo de noche, venancia, por nacer en la montaña, sos hija de la guerrilla, compañera campesina. Esos arrecha venancia, me grita el cerro quemado, porque llevas entregado al compañero Bernardino. Tené cuidado, venancia, si te agarran te torturan. Tu mamá le dejaron en su vestido de manta la huella del comandante. Dicen que los nicaragüenses tenemos de músico, de loco. Yo digo no, los revolucionarios. Porque tenemos un alma sensible, sentimental, sensitiva. Porque sentimos, amamos a nuestro pueblo. Y porque amamos a nuestro pueblo, tenemos que matar para ver a nuestro pueblo libre. Y tenemos que exponer a que nos maten por ver a nuestro pueblo libre. Muchas gracias. Una producción de Sean Duke. Dirección general y entrevistas, Carlos Ernesto García. Realización, Carlos Obando.